Malena Izquierdo se despertó a las 7:30 de la mañana, como de costumbre, antes que el despertador. Esteban dormía al otro lado de la cama, de espaldas a la pared, y ella salió cuidadosamente de debajo de las sábanas, con cuidado de no molestarle. En el baño se lavó la cara con agua fría y miró su reflejo. Sombras oscuras bajo los ojos, que la base de maquillaje disimulaba cada vez peor. 38 años, pensó, y pareces de 45 después de una noche en vela. Se vistió rápida y habitualmente. Falda lápiz gris, blusa blanca, chaqueta oscura, sin colores llamativos ni detalles innecesarios. En la universidad no la valoraban por su aspecto, sino por su precisión de pensamiento y su capacidad para explicar cosas complejas en un lenguaje sencillo. Malena bajó a la cocina, encendió la cafetera y untó la tostada con mantequilla. Esteban aún no había aparecido. Rara vez se levantaba antes de las 9. Su jornada laboral empezaba cerca del mediodía. Terminó el café, cogió su bolso y salió del piso sin mirar atrás. El trayecto hasta la universidad duró 40 minutos. Malena condujo mecánicamente, ignorando el tráfico de la mañana, y pensó en la conferencia de hoy. El ADN mitocondrial no era el tema más apasionante para los estudiantes de segundo curso, pero era importante. Aparcó delante del departamento de biología, cruzó la vieja puerta con la pintura desconchada y subió a la tercera planta. El auditorio número 317 la recibió con el olor familiar de la tiza y la madera vieja. Los alumnos fueron entrando poco a poco, desparramándose en las filas con la pereza de quienes no han dormido bien. Malena extendió el esquema sobre la mesa y encendió el proyector. En la pantalla apareció un diagrama de una mitocondria, una estructura curva con membranas internas, como un laberinto. Hoy vamos a hablar de por qué el ADN mitocondrial solo se transmite por línea materna, comenzó, mirando al público, y de cómo se utiliza en la investigación genética. Habló con mesura, sin emoción, explicando cómo el embrión obtiene las mitocondrias del óvulo y cómo el espermatozoide pierde sus mitocondrias durante la fecundación. Los alumnos tomaban notas, algunos dibujaban diagramas, otros se quedaban mirando la pantalla sin entender nada. Malena podía ver sus caras y siempre sabía exactamente quién estaba realmente escuchando y quién se limitaba a estar sentado en el aula. Casi al final de la clase, una chica de la primera fila levantó la mano. Malena recordó que se llamaba Laura, una de las pocas que hacían preguntas con sentido. ¿Es cierto que el ADN mitocondrial permite remontarse miles de años?, preguntó. Sí, respondió Malena. El ADN mitocondrial muta más lentamente que el nuclear, por lo que puede utilizarse para estudiar antiguas migraciones. Por ejemplo, ha servido para rastrear el origen de todos los humanos modernos, hasta una mujer que vivió en África hace unos 150.000 años. Es increíble, murmuró Laura. Es ciencia, replicó Malena secamente. No hay lugar para el romanticismo, solo para los hechos. Cuando terminó la clase, los alumnos se marcharon despacio, hablando entre ellos. Malena recogió sus papeles y bajó a la cantina de la universidad. El lugar era administrado por el gobierno, con largas mesas y bandejas de plástico, pero el café era decente y los precios bajos. Se sirvió una ensalada y un agua mineral, miró a su alrededor y vio a Charo saludándola desde la mesa del fondo. Rosario Montalvo, Charo para todo el mundo, era su amiga desde que era estudiante. Se habían conocido en su primer año de carrera, cuando ambas se matricularon en la misma clase de biología molecular, y habían mantenido el contacto desde entonces, incluso cuando Charo se había dedicado a la biblioteconomía y Malena a las ciencias. Charo era todo lo contrario de Malena, bulliciosa, franca, con una mata de pelo oscuro rizado y una risa estridente. Se había divorciado hacía 3 años y vivía sola desde entonces, y decía que era lo mejor que le había pasado en la vida. Parece que lleves toda la noche despierta, dijo Charo cuando Malena se sentó frente a ella. ¿Qué te ha pasado? No mucho. Malena se encogió de hombros y empezó a picotear la ensalada con el tenedor. Estoy cansada. Solo cansada, se burló Charo. Malena, te conozco desde hace 20 años. No eres el tipo de persona que se cansa porque sí. ¿Y Esteban? Malena guardó silencio unos segundos, buscando palabras. Suele quedarse hasta tarde en el trabajo, dijo al fin. Lleva unas semanas llegando tarde, a veces con olor a alcohol.
Dice que está reunido con clientes, cerrando tratos. ¿Y tú le crees? Charo entornó los ojos. No lo sé, respondió Malena con sinceridad. Pero ahora mismo no tengo energía para averiguarlo. Tengo una conferencia dentro de 15 días. Tengo que terminar mi informe. Sí, la conferencia, asintió Charo. Se acerca tu cumpleaños, ¿no? El 27, si no me equivoco. Sí, asintió Malena. Pero no tengo pensado celebrar nada. Solo una cena con mi padre, supongo. Siempre eres así, suspiró Charo. Sin celebraciones no hay diversión. Al menos podríamos ir a un bar, como en los viejos tiempos. Tal vez, sonrió Malena con evasivas, sabiendo que no iría. Terminaron de comer, hablando de cotilleos universitarios y del próximo congreso sobre genética vegetal que se iba a celebrar en Córdoba. Malena iba a presentar su investigación sobre variedades de trigo tolerantes a la sequía, un trabajo que había estado realizando durante los últimos 3 años. Charo escuchaba a medias, pero asentía con la cabeza en todos los lugares adecuados, y Malena lo agradecía. A veces necesitabas a alguien que no hiciera demasiadas preguntas. Después de comer, Malena volvió a su despacho de la cuarta planta. Revisó el correo y repasó algunos artículos para su investigación. La jornada laboral se alargó lentamente, y a las 6 de la tarde ya estaba saliendo de la universidad, subiendo a su coche y conduciendo hasta Núñez para ver a su padre. Osvaldo Izquierdo vivía en una vieja casa de 2 plantas con un pequeño jardín. La había heredado de sus padres y nunca había querido venderla, ni siquiera cuando el restaurante había empezado a dar buenos ingresos. Malena aparcó en la puerta, sacó una bolsa de medicinas de la guantera, las pastillas para la tensión que su padre se había olvidado de comprar, y se dirigió a la entrada. Le abrió Bruna Ortega, el ama de llaves que trabajaba para Osvaldo desde hacía 12 años. «Buenas noches, señorita Malena», sonrió Bruna con recato. «Don Osvaldo está en el salón». «Gracias, Bruna», asintió Malena y entró. Osvaldo estaba sentado en su sillón de cuero favorito, junto a la ventana, leyendo un periódico y murmurando algo para sí mismo. Era un hombre corpulento, de hombros anchos y pelo canoso que antaño había sido negro como la brea. Llevaba toda la vida trabajando en la restauración, primero como camarero, luego como encargado y, 30 años atrás, había abierto su propio local, El Asador, en Palermo. El restaurante se especializaba en cocina tradicional argentina, asados y empanadas, y tenía un éxito constante entre los lugareños. «Hola, papá». Malena le dio un beso en la mejilla y le tendió un paquete. «Te he traído medicinas». «Otra vez estas pastillas», refunfuñó Osvaldo, pero cogió la bolsa. «Bruna me las hace tragar todos los días como si fuera un desgraciado. No eres un desastre, pero necesitas mantener la tensión bajo control». Malena se sentó en el sofá de enfrente. «¿Cómo van las cosas en el restaurante?» «Bien». Osvaldo dejó el periódico a un lado. «Solo que la cocina de Bruna es tan sosa que he olvidado cómo es la sal. Dice que no puedo tomar sal. ¿Y qué si no puedes? Hay que vivir con placer». Malena sonrió. Su padre siempre había sido así, terco como un burro, y no le gustaba que le dijeran lo que tenía que hacer. Incluso cuando los médicos le prescribían una dieta, encontraba la manera de evitarla. «Estoy pensando en ampliar la terraza de verano del restaurante», dijo Osvaldo animándose. «Unas cuantas mesas más, quizá un toldo. En verano hay mucha gente y pocos asientos». «Es una buena idea», convino Malena. «Pero antes tienes que consultar a un arquitecto para calcular el presupuesto». «Yo mismo haré todos los cálculos», dijo Osvaldo. «Llevo 30 años en este negocio. Sé lo que hago». Hablaron un poco más de negocios, de nuevos proveedores de carne, de que uno de los cocineros se había marchado y necesitaban encontrar un sustituto. Malena escuchaba, asintiendo, pero sus pensamientos estaban en algún lugar lejano. Miró a su padre y pensó que parecía cansado, aunque él no lo admitiera. También tenía bolsas bajo los ojos y sus movimientos eran un poco más lentos. «Papá, ¿hace mucho que no te haces un chequeo completo?», le preguntó con cautela. «¿Una revisión?». Osvaldo frunció el ceño. «¿Por qué necesito un chequeo? Me encuentro bien». «Solo por precaución», insistió Malena. «Tienes 71 años. Tienes que cuidar tu salud». «Malena, no empieces». Osvaldo levantó la mano. «No me gustan los médicos y no voy a ir a verlos porque sí. Si pasa algo, entonces iré». Malena sabía que era inútil discutir.
Su padre era un hombre de la vieja escuela, acostumbrado a solucionarlo todo por sí mismo y a no quejarse. Suspiró y cambió de tema, preguntando por los antiguos amigos y vecinos de su padre. Hablaron durante media hora más. Luego Malena se despidió y se fue a casa. El piso la recibió con oscuridad y silencio. Esteban se había ido. Malena encendió la luz, se desnudó, se duchó y se tumbó en el sofá con un libro. No le apetecía leer, pero se obligó, para no tener que pensar dónde estaba su marido ni con quién pasaba el tiempo. El reloj de la pared marcaba las 11 cuando oyó el sonido de la llave en la cerradura. Esteban entró, oliendo a whisky y a humo de cigarrillo. Iba vestido con su traje habitual, pero llevaba la corbata floja y la camisa arrugada. Cuando vio a Malena, sonrió ampliamente, como hacía siempre que volvía tarde. «Hola, cariño», dijo colgando la chaqueta en el perchero. «¿Sigues despierta?» «Leyendo», respondió Malena brevemente, sin apartar los ojos de su libro. «Estaba cerrando un trato con un cliente», explicó Esteban, dirigiéndose a la cocina. «Me tomé un par de copas. Ya sabes cómo es esto. Esta gente no negocia sin alcohol». Malena guardó silencio. Había oído aquella frase tantas veces que había dejado de prestarle atención. Esteban sacó una botella de cerveza de la nevera, la abrió y se dirigió al salón, encendiendo el televisor. En la pantalla apareció un partido de fútbol. Boca Juniors contra River Plate, el eterno derbi. «¿Cómo está tu padre?», preguntó Esteban, sentándose en el sofá de enfrente. «Bien». Malena pasó la página sin mirar a su marido. «Quiere ampliar la terraza del restaurante». «Buena idea», asintió Esteban. «Necesita invertir en el negocio, desarrollarlo. Si no, se sienta a contar céntimos como si fuera pobre». Malena levantó los ojos y lo miró. Esteban miraba la televisión, sorbía una cerveza, y su rostro estaba relajado, contento. Pensó que nunca había hablado así de su padre. Antes se había interesado poco por los asuntos de Osvaldo. «Me voy a la cama», dijo Malena cerrando su libro. «Buenas noches», dijo Esteban, sin apartar los ojos de la pantalla. Malena entró en el dormitorio, se tumbó bajo el edredón y apagó la luz. Desde detrás de la pared llegaban los sonidos del comentarista y los gritos de los aficionados. Cerró los ojos e intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. El trabajo, su padre, Charo, lo felices que habían sido Esteban y ella. Hacía mucho tiempo, 7 años, cuando se habían casado, y él aún intentaba sorprenderla, llevándole flores sin motivo y besándola cuando ella no lo esperaba. Ahora todo parecía un sueño lejano, casi irreal. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Malena se despertó al instante, con el corazón martillándole en algún lugar de la garganta, y buscó a tientas el auricular en la mesilla de noche. El nombre de Bruna apareció en la pantalla. Las llamadas nocturnas nunca significaban nada bueno. «¿Hola?» Malena se sentó en la cama, intentando hablar bajo para no despertar a Esteban, pero él ya se revolvía a su lado, murmurando algo descontento. «Señorita Malena», la voz de Bruna temblaba. «Don Osvaldo tiene fuertes dolores en el pecho. No puede respirar. He llamado a una ambulancia. Están de camino». «Enseguida voy». Malena se levantó de un salto, deshaciéndose de la manta. «Bruna, quédate con él. Voy para allá». Colgó el teléfono en la cama y empezó a ponerse unos vaqueros y un jersey. Esteban se apoyó en un codo, entrecerrando los ojos contra la luz. «¿Qué te pasa?», murmuró con voz ronca y privada de sueño. «Papá, se lo llevan al hospital». Malena cogió el bolso y las llaves del coche. «Yo me voy. ¿Quieres que te acompañe?», se ofreció Esteban, pero su voz sonaba más educada que preocupada. «No, vete a dormir», dijo Malena, y salió corriendo del dormitorio sin esperar respuesta. Por la noche, Buenos Aires estaba vacía y tranquila. Malena conducía por la avenida Libertador a toda velocidad, ignorando los semáforos en rojo. La ciudad estaba dormida y solo los escasos taxis pasaban como fantasmas. Llegó al Hospital Fernández en 20 minutos, abandonó el coche en el aparcamiento y corrió a urgencias. Bruna estaba sentada en una silla de plástico en el pasillo, con el bolso en la mano. Cuando vio a Malena se levantó de un salto. «Se lo han llevado arriba para hacerle un chequeo», se apresuró a decir el ama de llaves. «Los médicos han dicho que sospechaban un infarto. Le están haciendo un cardiograma y pruebas». «Show, ¿cómo está?»,
Malena se dirigió a la recepción, donde una enfermera somnolienta hojeaba unos papeles. Tiene la conciencia despejada, pero el dolor es intenso, respondió Bruna. Le oí gemir mientras lo llevaban en la camilla. Malena se volvió hacia la enfermera. Izquierdo Osvaldo, acaban de traerlo. Soy su hija. ¿Dónde está? La enfermera miró el monitor y pulsó el teclado. Primera planta, sala de cardiología. El ascensor está a la izquierda, pero aún no puede entrar. Los médicos están trabajando. Malena asintió y se dirigió hacia el ascensor. Bruna la siguió. Subieron a la primera planta y se sentaron en el pasillo en las mismas sillas de plástico duro con las que estaban equipados todos los hospitales del mundo. El olor a cloro y a medicamentos les oprimía las fosas nasales. Los fluorescentes zumbaban proyectando una fría luz blanca. Malena se quedó mirando la puerta cerrada de la UCI y esperó. La doctora no salió hasta una hora después. Era una mujer de unos 45 años, con rostro cansado y ojeras. Miró a Malena y a Bruna. ¿Son ustedes parientes de Osvaldo Izquierdo? Soy su hija, se levantó Malena. ¿Cómo está? Pasen. La doctora señaló con la cabeza un pequeño despacho. Malena entró. Bruna se quedó en el pasillo. La doctora cerró la puerta y se sentó en el escritorio, haciendo un gesto a Malena para que se sentara frente a ella. Me llamo doctora Ibarra, comenzó diciendo. Su padre tiene un problema cardíaco grave. Le hemos hecho un cardiograma, análisis de sangre y una radiografía de tórax. No hay infarto, pero sí insuficiencia cardíaca aguda. Además, dejó de hablar y Malena sintió que se le apretaban las entrañas. Además, repitió en voz baja, en las radiografías hemos encontrado un oscurecimiento en el pulmón derecho, dijo lentamente la doctora Ibarra, eligiendo sus palabras. Podrían ser muchas cosas, pero tenemos que hacer más pruebas. TAC, biopsia, para descartar o confirmar el cáncer. Malena guardó silencio. Era como si las palabras del médico vinieran de algún lugar lejano, a través del algodón. Oncología, cáncer. ¿Cuánto tardaremos en hacer una biopsia? Preguntó y su voz sonó ajena, mecánica. La programaremos para pasado mañana, respondió el médico. Ahora es más importante estabilizar su estado, aliviar el dolor, mejorar su función cardíaca. Estará en la sala de cuidados intensivos en observación. ¿Puedo verle? Sí, pero no por mucho tiempo. 5 minutos. Malena asintió y salió del despacho. Bruna la recibió con una mirada interrogante, pero Malena se limitó a negar con la cabeza. Ahora no. Siguió a la enfermera por el pasillo, que la condujo a una pequeña habitación con 3 camas. Osvaldo yacía en la más extrema, conectado a una vía intravenosa y a un monitor cardíaco. Tenía la cara gris y agotada, pero los ojos abiertos. «Papá». Malena se acercó y le cogió la mano. «Malena». Osvaldo intentó sonreír, pero le salió más bien una mueca. «Siento haberte despertado en mitad de la noche». «No seas tonto», le apretó la mano. «¿Cómo te encuentras?» «Como una vieja ruina», murmuró él. ¿Han dicho algo los médicos? Malena dudó. Hablar ahora de un posible cáncer, pero su padre no era un niño. Tenía derecho a saberlo. Problemas cardíacos, dijo con cuidado. Y tenemos que hacer más pruebas en los pulmones. Una biopsia pasado mañana. Osvaldo cerró los ojos. Ya veo, exhaló. Así que es grave. No lo sabemos con seguridad, dijo Malena. Tenemos que esperar los resultados. No soy tonto, Malena. Abrió los ojos y la miró. Sé lo que es una biopsia de pulmón. Vete a casa y duerme un poco. De todas formas, aquí no puedes hacer nada. Yo me quedo, dijo Malena con terquedad. No seas testaruda. Osvaldo le apretó la mano débilmente. Vete. Volverás por la mañana. Malena quiso discutir, pero la enfermera ya asomaba por la puerta, insinuando que se había acabado el tiempo. Asintió, besó a su padre en la frente y salió. En el pasillo le dijo a Bruna que se fuera a casa. Cogió un taxi y no volvió a su casa hasta las 6 de la mañana. Esteban ya estaba levantado, de pie en la cocina con una taza de café. Cuando vio a Malena, frunció el ceño. ¿Cómo está? No muy bien, respondió Malena brevemente. Corazón y sospecha de cáncer de pulmón. Una biopsia pasado mañana. Esteban silbó. Vaya, es grave. Sí. Malena se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago.
Hoy me tomaré el día libre, iré a su casa. ¿Quieres que te acompañe? Se ofreció Esteban, y esta vez sonaba preocupado. ¿Tienes trabajo que hacer? Malena negó con la cabeza. No quiero. De acuerdo, aceptó con facilidad. Pero llámame si necesitas algo. Malena entró en el dormitorio, se tumbó encima de la manta e intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Se quedó mirando el techo y pensó en el hecho de que su padre tuviera 71 años, y que antes no le había parecido una edad tan grande, pero ahora de repente le parecía mucho. A las 10 se levantó, se vistió y se fue al hospital. Osvaldo ya había sido trasladado a una habitación normal de la tercera planta. Estaba sentado en la cama, apoyado en las almohadas, y tenía un poco mejor aspecto que la noche anterior. Malena había pasado el día con él, hablando de pequeñas cosas, trayéndole zumo y fruta de la despensa del hospital. Él se quejaba de la comida, de sus compañeros de habitación, de que las enfermeras lo mantuvieran ocupado. Malena lo escuchó y pensó que era una buena señal. Si se quejaba, significaba que no se encontraba demasiado mal. Hacia las 4 de la tarde llamó a Esteban. ¿Qué tal estás?, le preguntó. Más o menos. Malena salió al pasillo. ¿Podrás venir? Sí, claro, respondió Esteban. Pero tengo una reunión importante con un cliente, así que terminaré y vendré enseguida. Dentro de unas 3 horas, tal vez. Malena colgó el teléfono y volvió a su habitación. Esteban no llegó hasta las 7 de la tarde, cuando ya había oscurecido. Traía una bolsa de naranjas y uvas y entró en la habitación con una amplia sonrisa. Hola Osvaldo, dijo alegremente. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo puedes sentirte bien en un hospital? Osvaldo refunfuñó, pero le estrechó la mano. Gracias por la fruta. Esteban se sentó en la silla junto a la cama y empezó a contar una historia de su trabajo, sobre un cliente que no se decidía por un pedido. Malena se quedó de pie junto a la ventana y los observó. Esteban decía las palabras adecuadas, sonreía, lo hacía todo bien, pero había algo en su comportamiento que cortaba la mirada. Sacaba el móvil con demasiada frecuencia, mirando la pantalla como si esperara un mensaje importante. Su mirada recorría la habitación, deteniéndose en la mesita de noche con las cosas de Osvaldo, o en la ficha médica que colgaba a los pies de la cama. Esteban, guarda el teléfono, dijo Malena en voz baja. ¿Eh? Se sobresaltó. Sí, claro, perdona. Se metió el teléfono en el bolsillo, pero 5 minutos después volvió a sacarlo. Malena sintió que la irritación aumentaba en su interior, pero guardó silencio. Permanecieron en el hospital 1 hora más, y luego la enfermera dijo que era hora de terminar la visita. Malena y Esteban se despidieron de Osvaldo y salieron. ¿Van al estacionamiento?, preguntó Esteban. Sí, asintió Malena. Entonces vamos juntos. Caminaron en silencio por el pasillo del hospital, y Malena pensó en el hecho de que antes Esteban nunca había venido a ver a su padre sin motivo. Y ahora venía, trayendo fruta, preguntando por negocios. Quizá estaba siendo demasiado dura con él. Tal vez realmente está tratando de ser un hombre mejor. 2 días después, le hicieron una biopsia a Osvaldo. Malena esperó en el pasillo, bebiendo el temido café de máquina y mirando el reloj. Los resultados llegaron en otros 3 días. La doctora Ibarra invitó a Malena y a Osvaldo a su despacho. Esta vez el padre podía andar, aunque despacio. Los resultados son decepcionantes, dijo la doctora mirándolos a ambos. Cáncer de pulmón no microcítico, estadio 3. El tumor había hecho metástasis en los ganglios linfáticos. Malena la miró fijamente. Las palabras no lograban asentarse en su mente. Estadio 3. Metastásico. ¿Cuál es el pronóstico?, preguntó Osvaldo con calma, como si su vida no estuviera en juego. Con la terapia adecuada, quimioterapia y posiblemente radioterapia, podemos prolongar la vida, mejorar su calidad, dijo cuidadosamente el doctor Ibarra. Pero tengo que ser sincero con usted. La curación es improbable. Estamos hablando de meses, quizá un año si tenemos suerte. Malena sintió que las piernas le fallaban. Se agarró al respaldo de la silla. Malena. Osvaldo le cogió la mano. Todo va bien. ¿Cómo que todo está bien? Ella lo miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, tengo 71 años, dijo con firmeza. He vivido una buena vida. No hay necesidad de lágrimas. El doctor Ibarra les concedió unos minutos y luego les habló de las opciones de tratamiento, de lo que habría que hacer.
Malena escuchaba a medias, anotando algo en un cuaderno con mano temblorosa. Cuando salieron del despacho, Osvaldo se detuvo. «No te mates, Malena», le dijo. «Prométemelo». «Te lo prometo», susurró ella, aunque era una promesa vacía. Osvaldo recibió el alta del hospital 2 días más tarde. Malena lo recogió, lo llevó a casa y lo ayudó a sentarse en una silla. Bruna se dedicó a preparar el caldo y a ajustar los cojines. Malena se sentó junto a su padre y pensó en cómo la vida se dividía ahora en antes y después del diagnóstico. Esteban comenzó a visitar a Osvaldo con frecuencia. Casi todas las tardes pasaba por allí, trayendo fruta, periódicos o algún manjar de las tiendas caras. Se sentaba con su suegro, hablaban del restaurante, de negocios. «¿Cómo van las cosas con la ampliación de la terraza?», me preguntó. «¿Ya habéis decidido lo que vais a hacer?». «¿Qué terraza?». Osvaldo hizo un gesto con la mano. «Ahora no tengo tiempo para eso». «Pero el restaurante funciona», insistió Esteban. «Alguien tiene que estar pendiente. ¿Quizá necesitas ayuda? Puedo intervenir si quieres». «Puedo hacerlo», respondió Osvaldo brevemente. Malena escuchaba estas conversaciones y al principio pensó que Esteban realmente quería ayudar. Preguntó por los documentos del restaurante, la casa, las facturas, el testamento. Osvaldo respondía de mala gana, y Malena podía ver que su padre se sentía incómodo con estas preguntas, pero Esteban no se echaba atrás. Una noche, mientras Malena estaba sentada con Charo en un bar cerca de la universidad, le contó a su amiga cómo había cambiado Esteban. «Viene a ver a su padre casi todos los días», dijo Malena mientras removía su cóctel con una pajita. «Trae fruta, pregunta cosas. Yo creía que era tan indiferente, pero resulta que no sabía cómo implicarse». Charo escuchó en silencio y luego dejó el vaso sobre la mesa. «Malena, ¿no te parece extraño?», preguntó. «¿Qué es extraño?». «Que se haya vuelto tan cariñoso de repente». Charo la miró con los ojos entrecerrados. «Durante 7 años no le prestó atención a tu padre, y ahora lo visita todos los días, después de que le diagnosticaran la enfermedad». «¿Y ahora qué?». Malena frunció el ceño. «La gente cambia. La enfermedad de un ser querido te hace replantearte tus prioridades». «Puede ser». Charo se encogió de hombros. «Pero no me gusta. Es demasiado repentino». «Siempre te ha caído mal Esteban», dijo Malena con fastidio. «No me cae bien porque no te aprecia», replicó Charo secamente. «Y ahora va todos los días a ver a su suegro moribundo, preguntándole por los documentos». «Malena, ¿estás ciega?». Malena dio un sorbo a su vaso y guardó silencio. Las palabras de Charo se clavaron en ella como astillas. Recordó a Esteban preguntando por el testamento, por las escrituras de la casa, cómo su mirada recorría la sala del hospital. Recordó cómo había mirado el móvil, lo nervioso que estaba. «No quiero pensar en eso», dijo Malena en voz baja. «Pues no pienses en ello», suspiró Charo. «Pero ten cuidado, por favor». Terminaron sus cócteles y se separaron. Malena condujo hasta su casa y pensó en las palabras de su amiga. El gusano de la duda que dormitaba en su interior se despertó y empezó a roerla por dentro. Recordaba cada visita que Esteban había hecho a su padre, cada palabra que le había dicho, cada mirada que le había dirigido. Y cuanto más pensaba en ello, más inquieta se sentía. Malena estaba de pie ante la pizarra de la clase, explicando a los alumnos los principios de la codificación genética, cuando vibró el teléfono que llevaba en el bolsillo. Ignoró el timbre. Nunca se distraía durante una clase. Pero un minuto después el teléfono volvió a vibrar, y otra vez, y otra vez. Malena se disculpó con los estudiantes, sacó el auricular y vio el nombre de Bruna en la pantalla. 4 llamadas perdidas. «Lo siento, tengo que contestar», dijo. «Continuaremos en 5 minutos». Salió al pasillo y volvió a llamar. «¿Bruna? ¿Qué pasa?». «Señorita Malena». La voz del ama de llaves sonaba tensa, casi asustada. «Necesito hablar con usted. Es urgente». «¿Pasa algo con papá?». A Malena se le encogió el corazón. «No, don Osvaldo está bien. Duerme», respondió Bruna rápidamente. «Pero necesito verte. Aquí no, en el café. Por favor, es importante». Malena guardó silencio. Bruna no era de las que se asustaban sin motivo. En 12 años de trabajo en casa de Osvaldo, nunca había adoptado ese tono. «De acuerdo», dijo Malena. «¿Dónde?» «En el Café Tortoni, en Avenida de Mayo. ¿Sabes dónde queda?».
Lo sé, estaré allí dentro de una hora. Malena volvió al aula, explicó a los alumnos que tenía un asunto urgente. Les pidió que leyeran un capítulo del libro de texto y se fue. Subió a su coche y condujo hasta el centro, preguntándose qué podía haber alarmado tanto a Bruna. Durante todo el trayecto la persiguió una sensación de inquietud que crecía por momentos. El Café Tortoni era el más antiguo de Buenos Aires. Un lugar con historia, vidrieras y mesas de mármol. Malena entró, miró a su alrededor y vio a Bruna en una mesa del rincón más alejado. El ama de llaves estaba encorvada, arrugando una servilleta de papel entre las manos, y tenía la cara pálida. Malena se acercó y se sentó frente a ella. Bruna, ¿qué pasa? El ama levantó la vista y Malena vio miedo en sus ojos. Señorita Malena, no sé cómo decirle esto, comenzó en voz baja. No quería entrometerme, pero no puedo callar. Os concierne a vos y a don Osvaldo. Habla. Malena se inclinó hacia adelante. Bruna respiró hondo. Anteayer, por la tarde, cuando don Osvaldo descansaba después de comer, llegó tu marido. Traía consigo a un hombre que yo no había visto nunca. Lo presentó como un viejo amigo. Dijo que no tardarían mucho, solo para hablar en el estudio. Don Osvaldo dormía, les dije que no lo despertaran, pero el señor Esteban dijo que esperarían, y entraron en el estudio. Cerraron la puerta. Malena escuchaba en silencio, sin entender a dónde iba esto. Estaba limpiando el pasillo, quitando el polvo de las estanterías. Continuó Bruna, jugueteando con su servilleta. Y oí voces que venían del estudio. La puerta estaba cerrada, pero no herméticamente. Había un hueco. No quería escuchar a escondidas de verdad, pero la voz del señor Esteban era alta. Hablaba como si estuviera seguro de que nadie podía oírle. ¿Y qué has oído? Malena sintió que sus hombros se tensaban. A ese hombre. Dijo que era abogado. Fabián Uribe, creo que se llamaba. Hablaban de documentos. El señor Esteban hablaba del testamento de don Osvaldo, de cómo asegurarse de que todos los bienes fueran para él. Toda la casa, el restaurante, las cuentas. Todo. Malena se quedó helada. Las palabras de Bruna atravesaron el agua. ¿Estás segura? Se espetó. Absolutamente, asintió Bruna. Lo he oído claramente. El señor Esteban dijo que al viejo no le quedaba mucho tiempo de vida, tal vez meses, y que teníamos que actuar con rapidez, mientras estuviera consciente y pudiera firmar los papeles. Y este abogado sugería opciones. Si hacer un testamento o un poder general. Dijo que se podía hacer como si don Osvaldo quisiera. Malena sintió que algo frío y pesado surgía en su interior. ¿Qué más dijeron? Preguntó en voz baja. Bruna bajó los ojos. El abogado dijo que lo más importante es que no se sepa nada hasta el final, que si te enterabas, podía haber problemas. Y entonces el señor Esteban se rió. Bruna se quedó callada, arrugando la servilleta con tanta fuerza que se le rasgó en las manos. ¿Y qué dijo? Insistió Malena, aunque una parte de ella ya no quería saber la respuesta. Dijo que cuando consiguiera el dinero, se desharía por fin de... Bruna dudó. Ese pesado, así te llamaba, dijo que encontraría a alguien más joven y con más vida, que estaba cansado de fingir. Luego buscaron algo en el estudio, probablemente documentos. Luego miraron alrededor de la casa. El abogado estaba evaluando algo, tomando notas. Se hizo el silencio entre ellos. Malena estaba inmóvil, y era como si algo importante hubiera caído dentro de ella, dejando un vacío. Señorita Malena, alargó Bruna la mano por encima de la mesa, pero no se atrevió a tocarla. Siento decirle esto, pero no podía callarme. Don Osvaldo es un buen hombre, no merece ser engañado. Y usted tampoco. Malena levantó los ojos hacia el ama de llaves. Gracias, Bruna, dijo, y su voz sonó sorprendentemente firme. Gracias por decírmelo. Es importante, muy importante. ¿Qué va a hacer? Preguntó Bruna con cautela. Aún no lo sé. Malena se frotó las sienes. Tengo que pensármelo. Pero Bruna, por favor, no se lo cuentes a nadie, sobre todo a tu padre. No debe estar nervioso ahora. Por supuesto, asintió el ama de llaves. No se lo diré a nadie. Se sentaron un rato. Malena pidió café, pero no pudo tomárselo. El amargor de su boca le impedía tragar un sorbo. Luego se despidieron y Malena salió. Buenos Aires bullía, la gente se apuraba en sus asuntos.
pero ella no notó nada. Subió a su auto, apoyó las manos en el volante y se quedó sentada, mirando un punto. Esteban, su marido, el hombre con el que había vivido 7 años, planeaba robarle a su padre moribundo y abandonarla, llamándola aburrida. Malena intentó recordar la última vez que Esteban le había dicho algo cariñoso, cuando la había abrazado sin motivo. No lo recordaba. En los últimos años, su matrimonio se había convertido en una formalidad, una convivencia bajo el mismo techo. Pero ella no había pensado que fuera tan malo. No creía que él fuera capaz de esto. Arrancó el coche y condujo hasta su casa. Durante todo el trayecto, las palabras de Bruna resonaron en su cabeza. Al viejo no le queda mucho tiempo de vida. Me libraré de ese pesado. Más joven y más vivo. Cada palabra le dolía. En casa se cambió de ropa, intentó trabajar en su trabajo para la conferencia, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Se levantó, paseó por el piso y se detuvo ante la ventana. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se desvanecía, la ciudad se iluminaba. En algún lugar de la ciudad, su marido tramaba cómo hacerse con el dinero de su padre, cómo traicionarlos a ambos. Malena sintió que algo cambiaba en su interior. El miedo y el dolor desaparecieron, dando paso a una fría furia. Si Esteban pensaba que ella se quedaría de brazos cruzados, se equivocaba. No se lo permitiría, de ninguna manera. La llave giró en la cerradura hacia las 8 de la tarde. Esteban entró, sonriente como siempre, colgando la chaqueta en el perchero. «Hola, cariño», dijo entrando en la cocina. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió Malena, sentada en el sofá con un libro entre las manos. «¿Y a ti?» «Solo un poco de jaleo». Esteban sacó una botella de cerveza de la nevera y la abrió. «Los clientes me dan la lata. Todos quieren descuentos. Es como si hiciera obras de caridad». Pasó al salón, se sentó en el sillón de enfrente y dio un sorbo a la botella. «¿Cómo está tu padre?», preguntó, con un tono lleno de preocupación. «Igual». Malena no levantó la vista de su libro. «Está débil, pero aguanta. Deberíamos ir a verlo mañana», dijo Esteban pensativo. «Llevarle fruta, hablar con él. Debe de aburrirse solo». Malena levantó la mirada y lo miró. Esteban estaba sentado, relajado, dando sorbos a su cerveza, y su rostro expresaba auténtica preocupación. «Un buen actor», pensó. «Muy bueno». «Eres muy amable», dijo ella con voz uniforme. «Vamos, es mi suegro». Esteban hizo un gesto con la mano. «La familia es la familia». Por cierto, estaba pensando que quizá debería ayudarle con el restaurante. Ahora mismo no puede controlarlo todo. Podría ocuparme de parte del papeleo, controlar las cuentas. Es una oferta generosa. Malena pasó la página sin leerla. «Bueno, tenemos que ayudar de alguna manera», continuó Esteban. «Estoy pensando que tal vez debería darme un poder notarial. Así podría firmar algunos papeles en su nombre, si fuera necesario. Sería más fácil para todos». Malena sintió que sus dedos apretaban el libro. Así que ya está empezando a prepararse. Ya está tanteando el terreno. «No creo que sea una buena idea», dijo con calma. «Padre está acostumbrado a tener el control. No le gusta que nadie se entrometa en sus asuntos». «Vamos», la desechó Esteban. «Es un hombre razonable. Se dará cuenta de que es más conveniente. Yo hablaré con él. Como quieras». Malena se encogió de hombros. Esteban terminó su cerveza, encendió el televisor y empezó a cambiar de canal. Se detuvo en un partido de fútbol. Malena se sentó en el sofá y lo miró, a ese hombre que creía conocer. Estaba contando un chiste sobre algún cliente, riéndose de su chiste. Malena asintió mecánicamente. Fingió una sonrisa, pero todo en su interior se volvió frío y duro, convirtiéndose en hielo. Pensó en las veces que había venido a ver a su padre en las últimas semanas. Le había traído fruta, le había preguntado por sus asuntos y por sus papeles. Ella lo había tomado como una preocupación, como un intento de arreglar la relación. Él solo estaba explorando la situación, preparando el terreno para su plan. Y mientras tanto, le sonreía, cenaba con ella, dormía a su lado. «Malena, ¿estás escuchando?». La voz de Esteban la devolvió a la realidad. «¿Qué?», parpadeó. «He dicho que si quieres más café». «No, gracias». Esteban se encogió de hombros y volvió a la televisión. Malena se levantó, se dirigió al dormitorio y cerró la puerta tras de sí.
Se sentó en la cama y sacó el teléfono. Tenemos que actuar. ¿Cómo? No podía ir a contárselo todo a su padre, lo mataría. No podía escandalizar a Esteban, él lo negaría. Diría que Bruna lo había oído mal o se lo había inventado. Necesito un plan claro y bien pensado. Malena abrió sus contactos. Bajó hasta la letra I. Isidro Camacho, su antiguo amigo del instituto, abogado. Hacía más de un año que no se veían, pero él le había dicho una vez que si necesitaba ayuda, podía echarle una mano. Quizá ahora era el momento. Miró la hora. Las 10:30 de la noche. Demasiado tarde para llamar. Mañana le llamaría. Mañana le llamaría. Malena se tumbó en la cama sin desvestirse y se quedó mirando el techo. De detrás de la pared llegaban los sonidos de la televisión, la voz del comentarista, los gritos de los hinchas. Esteban estaba sentado en el salón, viendo el fútbol y sin sospechar que ella lo sabía. Aún no sospechaba. Cerró los ojos e intentó calmar el temblor de sus manos. Una tormenta se desataba en su interior, pero ella permanecía tranquila en el exterior. Como siempre. Malena Izquierdo, profesora de biología molecular, metódica y reservada. Solo que ahora esa metódica le serviría para otra cosa. No para las clases y la investigación, sino para proteger a su padre. Y a sí misma. No dejará que Esteban gane, cueste lo que cueste. Malena pasó la noche en vela. Yacía en la oscuridad, escuchando la respiración acompasada de Esteban a su lado. Y la misma pregunta pasaba por su mente. ¿Qué hacer? Por la mañana ya había tomado una decisión. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. Y la primera persona que le vino a la mente fue Charo. A las 10 de la mañana, cuando Esteban se había ido a trabajar, Malena llamó a su amiga. Charo, necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Te pasa algo? La voz de Charo sonaba preocupada. Sí. ¿Puedo ir? Claro, ven enseguida. Charo vivía en un pequeño departamento en Recoleta, en el cuarto piso de un viejo edificio con un balcón calado. Malena llegó media hora después, subió la escalera chirriante y tocó el timbre. Charo abrió casi al instante, con pantalones caseros y una remera elastizada, el pelo recogido en un moño descuidado. Pasa, se hizo a un lado. Tienes un aspecto horrible. Gracias, tú también. Malena intentó sonreír, pero no lo consiguió. Entraron en la cocina. Charo puso la tetera y sacó unas galletas. Malena se sentó en la pequeña mesa redonda y apoyó las manos en el tablero. Cuéntamelo. Se sentó Charo enfrente, mirando a su amiga con atención. ¿Qué te pasa? Malena respiró hondo y empezó a hablar. Habló de la llamada de Bruna, de la reunión en el Café Tortoni, de lo que había oído el ama de llaves, sobre Esteban y el abogado Uribe, sobre el plan para quedarse con la herencia de su padre, sobre las palabras de que se desharía de ella en cuanto tuviera el dinero. Charo escuchó en silencio, y su rostro se fue poniendo rígido. Cuando Malena terminó, su amiga dejó lentamente la taza sobre la mesa. «Ese cabrón», exhaló suavemente. «Ese maldito cabrón. Charo». «No, espera». Charo se levantó de un salto y empezó a pasearse por la cocina. Siempre supe que Esteban era un cabrón, pero hacer esto, robarle a un moribundo, a su propio suegro, es un... Se quedó callada, buscando palabras, pero no encontraba las adecuadas. «Malena, tienes que echarlo de casa inmediatamente», dijo tajante. «Hoy mismo. Recoge sus cosas y échalo por la puerta. Y ve a ver a tu padre. Cuéntaselo todo. Adviértele». «No puedo», Malena negó con la cabeza. «Si hago una escena ahora, Esteban podría actuar más rápido. Ya sabe que le queda poco tiempo. Si se da cuenta de que conozco sus planes, quizá intente acelerar el proceso, encontrar la manera de engañar a su padre aún más rápido». «¿Y si ya lo está haciendo?», objetó Charo. «Quizá ya haya hecho algún trámite». «No», sacudió Malena negativamente con la cabeza. «Papá no firmaría nada sin consultarme. No confía lo suficiente en Esteban como para darle un poder notarial o cambiar el testamento a su favor. De momento Esteban solo está tanteando el terreno. Entonces, ¿qué va a hacer?». Charo volvió a sentarse, cruzando los brazos sobre el pecho. «Tengo que actuar con más inteligencia». Malena apretó los puños sobre la mesa. «Necesito ayuda. Ayuda legal». Pensé en Isidro. «¿Isidro Camacho?». Charo enarcó una ceja.
¿Un amigo tuyo del colegio? Sí, asintió Malena. Hace mucho que no nos vemos, pero es abogado. Un buen abogado. Puede decirte lo que hay que hacer. ¿Estás segura de que puedes confiar en él? Preguntó Charo con cautela. Sí, respondió Malena sin dudar. Isidro siempre ha sido honesto. Si promete algo, lo cumple. Le llamaré hoy mismo. Se quedaron sentadas un rato más, terminando el té. Charo se despidió de Malena con un abrazo largo y apretado. Aguanta, susurró. Si necesitas ayuda, cualquier ayuda, siempre estaré aquí para ti. Llámame en mitad de la noche. Gracias. Malena se aferró a ella un segundo y luego se separó. Tengo que irme. Volvió a casa, sacó el teléfono y encontró el número de Isidro en sus contactos. Hacía 2 años que se habían intercambiado los números cuando se encontraron por casualidad en la calle, a la salida de una librería. Malena tenía prisa por llegar a una reunión y solo charlaron un rato, prometiendo quedar algún día. Pero nunca se vieron. La vida las había llevado por caminos distintos. Marcó el número. Sonó. 2, 3, 4. Diga, contestó una voz de hombre. ¿Isidro? Soy Malena. Malena Izquierdo. Una breve pausa. Malena. Se le ha calentado la voz. ¿Cuántos años? ¿Cuántos inviernos? ¿Qué tal te va? No muy bien, la verdad, tragó saliva Malena. Isidro, necesito tu ayuda. Ayuda legal. Es urgente. Su tono cambió de inmediato, volviéndose serio. Cara, ¿qué te pasa? No puedo explicártelo por teléfono. ¿Podemos vernos? Sí, claro. ¿Cuándo te viene bien? ¿Hoy? ¿Ahora? De acuerdo. Isidro no hizo más preguntas. Ven a mi despacho. Te mando la dirección. Un minuto después, Malena recibió un mensaje con una dirección en la calle Junín, en el barrio de Congreso. Subió a su auto y se dirigió hacia allí. La oficina de Isidro estaba en un edificio de principios del siglo XX, con una enorme puerta de madera y un ascensor anticuado. Malena subió al tercer piso, recorrió un pasillo de linóleo gastado y encontró la puerta correcta. El cartel decía, Camacho y Asociados, Servicios Jurídicos. Llamó, la puerta se abrió e Isidro apareció en el umbral. No había cambiado mucho desde la última vez que lo vieron. El mismo pelo oscuro peinado hacia atrás, los mismos ojos castaños serios detrás de unas gafas de montura fina. Solo tenía algunas arrugas más. Malena sonrió tendiéndole la mano. Adelante. El despacho era pequeño, pero estaba ordenado. Estanterías con literatura jurídica, un escritorio de madera, 2 sillas para los clientes, una ventana que daba a la calle. Isidro cerró la puerta e indicó a Malena que se sentara. ¿Un café? No, gracias. Se sentó ella. Puso su bolso sobre el regazo. Isidro, gracias por quedar con tan poca antelación. Siempre encantado de ayudar. Se sentó a la mesa, sacó un cuaderno y un bolígrafo. Cuéntame qué tienes entre manos. Malena empezó a hablar, despacio, eligiendo las palabras, tratando de no omitir ningún detalle. Habló de la enfermedad de su padre, del diagnóstico, de cómo Esteban había empezado a venir de repente a ver a su suegro todos los días, del encuentro con Bruna, de la conversación que había escuchado con el abogado de Uribe, del plan para quedarse con la herencia y abandonarla. Isidro escuchaba atentamente, anotando de vez en cuando algo en su libreta. Su rostro permanecía impenetrable. Solo sus ojos se entrecerraron ligeramente cuando ella llegó a las palabras de Esteban sobre deshacerse de ese pesado. Cuando terminó, Isidro guardó el bolígrafo y se reclinó en la silla. La situación es grave, dijo. Si Esteban obtiene un poder o un testamento mediante engaño, sería un fraude, un delito penal. Pero, hizo una pausa. Pero es difícil de probar, terminó Malena por él. Exacto, asintió Isidro. Tienes una testigo, el ama de llaves, pero su testimonio puede ser impugnado. Dirán que oyó mal, que no entendió el contexto de la conversación. Necesitas pruebas más sólidas. Mejor aún, el testimonio de la abogada que está involucrada en esta trama. Fabiana Uribe. Malena se inclinó hacia adelante. ¿Lo conoce? In absentia. Isidro arrugó la nariz. Es un delincuente. Trabaja para clientes oscuros. Acepta casos que los abogados normales se niegan a aceptar. No tiene la mejor reputación en los círculos jurídicos,
pero por eso podemos intentar ponerlo de nuestro lado. ¿Cómo? Ofreciéndole un trato. Isidro dio unos golpecitos con el dedo en el bloc de notas. O testifica contra Esteban y obtiene inmunidad judicial, o va a juicio con él como cómplice de fraude. La gente como Uribe no es conocida por su lealtad al cliente. Trabajan por dinero, y si se les amenaza con la cárcel, no tardan en cambiar de bando. Malena se preguntó, ¿y si se niega? ¿Y si dice que no sabe de qué se trata? Entonces utilizaremos el testimonio de Bruna e iremos a la policía. Se encogió de hombros Isidro. Pero las posibilidades de éxito serán menores. Es mejor intentar negociar con Uribe. Tengo su dirección. Sé dónde está su despacho. Podemos ir allí ahora mismo, sin avisar, para pillarle desprevenido. ¿Ahora mismo? Malena parpadeó. Cuanto antes mejor, se levantó Isidro. No tenemos mucho tiempo. Si Esteban realmente planea actuar rápido, debemos adelantarnos a él. Malena asintió y se levantó también. Salieron de la oficina, subieron al coche de Isidro, un viejo Peugeot, y se dirigieron a la avenida Callao. El trayecto duró unos 15 minutos, con el coche dando vueltas entre autobuses y taxis, mientras Malena miraba por la ventanilla e intentaba calmar su respiración. El corazón le latía con fuerza en la garganta. La oficina de Uribe estaba en un edificio viejo, con el yeso desconchado y los desagües oxidados. Había una casa de empeños en la planta baja y una oscura oficina en la planta baja con un cartel de importación-exportación. Isidro y Malena subieron al tercer piso por una estrecha escalera que olía a humedad. De la puerta colgaba un cartel con el número 8, F. Uribe, asesoría jurídica. No había secretaria. La puerta daba directamente al despacho. Isidro llamó. Desde dentro llegó un apagado. Adelante. Entraron. El despacho estaba abarrotado y desordenado. La mesa estaba llena de carpetas y papeles. En el alféizar había un cactus polvoriento y las persianas de la ventana estaban rotas. Detrás del escritorio se sentaba un hombre de unos 50 años con el pelo ralo, peinado hacia atrás, sobre la calva, y un rostro que en otro tiempo podría haber sido agradable, pero que ahora estaba hundido y arrugado. Llevaba un traje arrugado y la corbata floja. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó levantando la vista de sus papeles. Entonces su mirada se detuvo en Isidro, y el reconocimiento brilló en sus ojos. ¿Camacho? Uribe, asintió Isidro. Tenemos que hablar. Uribe desvió la mirada hacia Malena. Frunció el ceño. A ti no te conozco. Malena Izquierdo, se presentó ella. La hija de Oswaldo Izquierdo. El rostro de Uribe se congeló un instante y luego se reclinó en la silla. Ya veo, murmuró. Pues ya está. Sí, así es. Isidro se adelantó y puso las manos sobre la mesa. Sabemos de tus negocios con Esteban Valdivia. Sabemos que le estás ayudando a hacer un poder o testamento fraudulento para la herencia de Osvaldo Izquierdo. Y tenemos un testigo de tu conversación. Uribe intentó fingir sorpresa. No sé de qué me está hablando. Nunca he conocido a este... ¿Qué ha dicho? ¿Valdivia? No mienta, dijo Isidro con rigidez. Tenemos un testigo que os oyó hablar anteayer en casa de Osvaldo Izquierdo. Discutisteis cómo redactar los documentos para que todos los bienes fueran a Esteban. Sugeriste un poder general o un testamento. Dijiste que lo más importante era que Malena no se enterara hasta el final. Uribe se puso pálido, pero insistió. Es una calumnia. Su testigo se equivocó. Mi testigo oyó claramente, intervino Malena, con voz tranquila y fría. Te sentaste en el estudio de mi padre y discutiste cómo robar a un moribundo. Te sentaste allí y te reíste de que yo no supiera nada. No tengo por qué escucharte, se levantó Uribe. Váyase. Siéntate, ordenó Isidro, y había acero en su voz. Aún no hemos terminado. Uribe se quedó inmóvil y volvió a sentarse lentamente. Ser cómplice de un fraude conlleva una condena de 2 a 6 años, continuó Isidro. Si se demuestra la conspiración, y si la cuantía del daño supera un determinado umbral, y en este caso estamos hablando de $700,000, la pena puede aumentar. Más la inhabilitación, la inhabilitación. ¿Entiende lo que eso significa? Uribe tragó saliva. ¿Son amenazas? No, respondió Isidro con calma. Son hechos. Estás implicado en una trama fraudulenta, y si se descubre, irás a juicio como cómplice. Pero hizo una pausa, dejando las palabras en el aire.
Pero tienes otra opción, terminó Malena. Puedes ayudarnos. Testifica contra Esteban Valdivia. Confirma que planeó el fraude. A cambio, obtendrás inmunidad judicial. O puedes negarte, y entonces vamos a la policía con lo que tenemos. Y tú te vas con él. Usted decide. Uribe guardó silencio. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa. Su mirada iba de Isidro a Malena y viceversa. Malena podía ver cómo sopesaba las opciones, tratando de encontrar una salida. Pero no había salida. ¿Cuánto tiempo para pensarlo?, preguntó finalmente con voz ronca. Ninguno, le cortó Isidro. Toma tu decisión ahora. Uribe suspiró pesadamente, pasándose una mano por la cara. Valdivia es un cabrón, murmuró. Prometió pagar 100,000 pesos por el trabajo. Hasta ahora solo ha dado la mitad. La otra mitad, por supuesto, no la esperaría. Malena sintió que la tensión de su pecho se aliviaba un poco. Entonces, ¿estás de acuerdo?, aclaró Isidro. ¿Tengo elección? Uribe sonrió con amargura. Muy bien, estoy de acuerdo. Declararé contra él, pero quiero una prueba escrita de inmunidad. La tienes, asintió Isidro, pero antes nos darás todos los detalles. ¿Cuándo empezó tu cooperación con Valdivia? ¿Qué planeaba exactamente? Si ya hay documentos ejecutados. Uribe se reclinó en su silla, cerró los ojos un momento, luego los abrió y empezó a hablar. Valdivia vino a verme hace 3 semanas. Dijo que necesitaba ayuda con el papeleo de la herencia. Su suegro se estaba muriendo. Tenía poco tiempo. Necesitaba que se hiciera rápido y sin ruido. Me ofreció un buen dinero. Acepté. Nos reunimos varias veces, discutiendo opciones. Le sugerí un poder general que da derecho a disponer de los bienes en nombre del poder dante, o un testamento que entrará en vigor después del fallecimiento. Valdivia quería ambos, para estar seguro. Pero el papeleo sigue pendiente. Dijo que esta semana conseguirá la firma de Izquierdo y lo haremos. ¿Cuándo exactamente?, preguntó Malena rápidamente. Aún no hay fecha exacta, se encogió de hombros Uribe. Dijo que se pondría en contacto conmigo. Bien. Isidro sacó una tarjeta de visita del bolsillo y la puso sobre la mesa. En cuanto Valdivia se ponga en contacto contigo y fije una fecha, me informas inmediatamente. ¿Entendido? Entendido, asintió Uribe hoscamente. Y otra cosa, añadió Isidro. Si intentas avisar a Valdivia o interferir con nosotros de algún modo, el trato queda anulado. Solo obtendrás inmunidad si cooperas plenamente. Entiendo. Uribe cogió la tarjeta y se la metió en el bolsillo. ¿No hay más preguntas? No, se levantó Malena. Pero recuerda que estaremos vigilando. Cualquier intento de engaño y lo lamentarás. Salieron del despacho, bajaron las escaleras en silencio. En la calle, Isidro se volvió hacia Malena. Lo has hecho bien, dijo. Has aguantado muy bien. Gracias, exhaló Malena. Pensé que no estaría de acuerdo. La gente así siempre está de acuerdo cuando se trata de la cárcel, sonrió Isidro. Uribe es un cobarde. Traicionaría a Valdivia sin el menor remordimiento. Bien, asintió Malena. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos. Isidro abrió la puerta del coche. En cuanto Uribe nos diga la fecha de la reunión, involucraremos a la policía. Pillaremos a Valdivia con las manos en la masa. Así no se saldrá con la suya. Suben al coche, Isidro arranca el motor. Gracias, Isidro, dice Malena en voz baja. No sé qué habría hecho sin ti. No me des las gracias, arrancó el coche. Aguanta, todo saldrá bien. Malena se recostó en el asiento y cerró los ojos. Por primera vez en días, sintió algo parecido a la esperanza. El plan estaba ahí, los aliados estaban allí. Ahora solo tenía que esperar el momento oportuno y actuar. La llamada de Isidro llegó al día siguiente, martes, hacia el mediodía. Malena estaba sentada en su despacho de la universidad, revisando los trabajos de los alumnos cuando el teléfono vibró sobre su mesa. Malena, soy Isidro. Su voz sonaba tensa pero serena. Uribe acababa de llamar. Esteban había concertado una cita para pasado mañana, jueves, a las 14:00 en punto. Malena sintió que el corazón le latía más deprisa. Así que lo va a hacer de verdad, exhaló. Sí, confirmó Isidro. Ya me he puesto en contacto con la policía. Para detenerlo en el lugar del crimen, necesitamos pruebas físicas, es decir, los propios documentos falsificados y declaraciones de testigos.
Uribe está dispuesto a declarar y a entregar las grabaciones de sus conversaciones anteriores que hizo por si acaso. Así que lo tenemos todo. ¿Qué se supone que debo hacer? Malena apretó el teléfono. El jueves a la 1:45, ven al despacho de Uribe, dijo Isidro con claridad, como si leyera una instrucción. Estaré allí con 2 policías de paisano. Esperaremos en la sala de al lado. Uribe se ha puesto de acuerdo con el dueño de la oficina del primer piso. Nos dejarán pasar. En cuanto Esteban empiece el papeleo, entraremos y lo detendremos. ¿Está claro? Sí. Malena asintió, aunque Isidro no podía verla. Allí estaré. Espera, dijo con más suavidad. Pronto acabará todo. Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana. Faltaban 2 días para el jueves. 2 días durante los cuales debía comportarse como siempre. No revelar que sabía cuáles eran los planes de Esteban. No mostrar miedo, no mostrar ira. Llevar una vida normal, hablar con él, cenar juntos, sonreír cuando fuera necesario. Parecía casi imposible. Esteban llegó a casa tarde esa noche, alrededor de las 9. Malena estaba sentada en el sofá con un libro cuando él entró. Estaba animado, silbaba algo para sí mismo, se colgó la chaqueta y entró en la cocina. «Hola, cariño», dijo por encima del hombro. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió Malena, sin levantar los ojos de la página. «¿Y a ti?» «Bien», sacó una botella de cerveza de la nevera. «Las cosas van mejorando. Pronto podría ser algo grande». Malena guardó silencio. Sabía de qué tipo de negocio hablaba. $700,000 de la herencia de su padre. Esteban entró en el salón, se dejó caer en un sillón y encendió la televisión. «Por cierto, tengo unos asuntos que atender el jueves», dijo despreocupadamente, dando un sorbo a su cerveza. «Puede que no llegue a tiempo para la cena, así que no me esperes despierta». «Vale». Malena pasó la página, aunque no leyó ni una palabra. «¿Cómo está tu padre?», preguntó Esteban. «Hace tiempo que no voy a verle». «Débil», respondió ella brevemente. «Los médicos dicen que la quimioterapia tiene efectos secundarios». «Una lástima». Esteban sacudió la cabeza con una mirada de simpatía. «Tendré que ir a verle un día de estos». Malena aferró el libro con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta sinceridad, que si ella no hubiera sabido la verdad, se lo habría creído. Habría creído que su padre le importaba de verdad, que era un buen hombre. «Me voy a la cama», dijo ella levantándose. «Buenas noches», dijo Esteban, sin apartar los ojos del televisor. Entró en el dormitorio, cerró la puerta y se tumbó en la cama sin desvestirse. El sonido de un partido de fútbol llegaba desde detrás de la pared. Malena se tumbó en la oscuridad y contó las horas que faltaban para el jueves. El miércoles transcurrió con una lentitud atroz. Malena leyó conferencias, se reunió con estudiantes, contestó correos electrónicos. Todo seguía igual, salvo que en su interior todo se tensaba. Por la tarde pasó por el hospital de su padre. Osvaldo estaba tumbado en la cama, conectado a un gotero, con un aspecto aún más débil que una semana antes. Su piel era casi transparente y tenía los ojos hundidos. «Hola, papá». Malena se sentó en la silla junto a la cama. Malena giró la cabeza e intentó sonreír. «¿Qué tal estás?» «Estoy bien», le cogió la mano. «¿Cómo te encuentras tú?» «Cansado», admitió. «Esta química me está matando. Los médicos dicen que tengo que tener paciencia, pero no sé cuántas fuerzas me quedan». «Ten paciencia, papá», dijo Malena en voz baja. «Por favor». Osvaldo la miró atentamente. «¿Te encuentras bien?», preguntó. «Pareces preocupada». «Estoy bien», mintió Malena. «Solo estoy cansada». Estuvieron sentados un rato más, hablando de cosas sin importancia. Malena habló de la universidad, de la conferencia de la semana siguiente. Osvaldo escuchaba a medias, asintiendo de vez en cuando. Cuando la enfermera dijo que la hora de visita había terminado, Malena besó a su padre en la frente y se marchó. El jueves amaneció gris y lluvioso. Malena se levantó temprano, aunque durmió mal. Esteban ya se había ido a trabajar cuando ella se levantó. Sobre la mesa de la cocina había una nota. «No me esperes para cenar, volveré tarde. E». Malena arrugó la nota y la tiró a la papelera. Luego se vistió, se bebió el café, aunque no le cabía en la garganta, y se sentó a esperar. El tiempo transcurría con una lentitud insoportable. Cada minuto parecía una hora. Intentó leer,
pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos. Intentó trabajar, pero sus pensamientos estaban dispersos. A la 1 de la tarde llamó a Isidro. «Voy para allá», le dijo. «Te espero», contestó él. Malena subió al coche y condujo hasta la avenida Callao. La lluvia tamborileaba en el techo. Los limpiaparabrisas raspaban el cristal. Condujo despacio, intentando no infringir las normas, aunque por dentro estaba furiosa. Aparcó a una manzana del edificio y recorrió el resto del camino bajo un paraguas. Isidro la esperaba a la entrada de la oficina, en la primera planta. A su lado había 2 hombres en vaqueros y chaqueta, policías de paisano. Uno era de mediana edad, con las sienes encanecidas, y el otro más joven, de unos 30 años. «Malena, estos son el inspector Rojas y el agente Medina», les presentó Isidro. «Hola», asintió Malena. «Buenas tardes, señora», contestó el inspector Rojas. «Lo tenemos todo preparado. En cuanto su marido inicie los trámites, entraremos y lo detendremos. Tendremos motivos suficientes para detenerlo». Subieron a la oficina de importación y exportación, cuyo propietario era un hombre bajo y con sobrepeso de unos 60 años. Los condujo a una pequeña habitación cuya ventana daba a la entrada del despacho de Uribe, situado un piso más arriba. «Desde aquí se ve y se oye», explicó Isidro. Uribe había dejado la puerta de su despacho entreabierta y tenía una grabadora encendida. «Se está grabando todo lo que se va a decir». Malena asintió y se sentó en una silla junto a la ventana. Isidro se sentó a su lado. Los policías permanecieron de pie junto a la puerta. El tiempo se detuvo. Los minutos parecían horas. Malena miró el reloj. 1:45, 1:50, 1:55. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo fuera. Exactamente a las 14:00, un coche familiar se detuvo en la entrada. El Ford negro que Esteban había comprado a crédito hacía 2 años. Malena lo reconoció de inmediato. El coche se detuvo y Esteban bajó solo, sin Osvaldo. Iba vestido de traje, con un maletín de cuero en la mano. Miró a su alrededor, se ajustó la corbata y caminó rápidamente hacia la entrada. Esperaron. Por la ventana vieron a Esteban subir las escaleras, perdiéndose de vista. Pasaron otros 5 minutos. El inspector Rojas se llevó el dedo a los labios, en señal de silencio, y abrió la puerta. Del piso de arriba llegaban voces apagadas. La voz de Esteban, fuerte y segura. «Está todo listo. ¿Podemos empezar?» La voz de Uribe, menos clara. «Sí, pero ¿y tu suegro? ¿No habrá problemas cuando se dé cuenta?» «El viejo está demasiado débil», responde Esteban con irritación en la voz. «Apenas puede moverse después de la última quimio. Por eso he traído los papeles ya firmados. Solo tienes que sellarlos y firmarlos y habremos terminado. Déjeme ver los papeles». El inspector Rojas miró a Isidro, que asintió. Ya era la hora. Subieron las escaleras en silencio, rápidamente. Malena fue la última en salir. Le temblaban las piernas, pero se obligó a seguir. La puerta del despacho de Uribe estaba entreabierta, tal y como había prometido el abogado. El inspector Rojas la empujó y entró el primero. «Policía», dijo alto y claro. «Quédense donde están». Malena lo siguió y vio a Esteban parado frente al escritorio de Uribe, con unos papeles en las manos y una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en espanto. Uribe estaba sentado en su escritorio, con cara de alivio. «¿Qué?» Esteban se dio vuelta, vio a los policías y luego sus ojos se posaron en Malena. Su rostro se puso blanco. «Malena, ¿qué haces aquí?» Esteban Valdivia, se adelantó el inspector Rojas, sacando su carné del bolsillo. «Está detenido como sospechoso de estafa y falsificación. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra ante un tribunal». «¿Qué?» Esteban retrocedió. «¿Qué fraude? ¿De qué estás hablando? ¿Que intentaste apoderarte de la propiedad de Osvaldo Izquierdo falsificando documentos?» Isidro entró en el despacho. Se colocó junto a Malena. «Tenemos un testigo de tus negociaciones con el abogado Uribe. Tenemos grabaciones de tus conversaciones y ahora te han pillado infraganti con documentos falsificados». Esteban desvió la mirada hacia Uribe. «¿Qué?» exhaló. «¿A ti?» Uribe sacó en silencio un dictáfono del cajón de su escritorio y se lo tendió al inspector Rojas. «Aquí están todas nuestras conversaciones de las últimas 3 semanas», dijo rotundamente. «Estoy dispuesto a declarar contra el señor Valdivia.
Intentó contratarme para un plan fraudulento para apoderarse de la herencia de un moribundo. El rostro de Esteban se contorsionó de rabia. «¡Rata corrupta!», gritó. «¡Maldito traidor! Teníamos un trato». «No acordamos nada», replicó Uribe con calma. «Solo escuché tu oferta y lo denuncié a la policía». «Los dos sois unos cabrones». Esteban tiró los papeles sobre la mesa y se volvió hacia Malena. «¿Y tú? ¿Tú montaste todo esto?» «Protegí a mi padre», dijo Malena con frialdad. «Y a mí misma». «¿Protegerte?». Esteban se rió y su risa era histérica. «¿A ti? ¿A la vaca codiciosa que lleva toda la vida sentada sobre el cuello de papá? Ni siquiera sabes lo que es ganarte tu propio dinero en vez de vivir de él». «Cállate», ordenó el inspector Rojas. «Oficial Medina, las esposas». El joven policía dio un paso adelante y sacó las esposas. Esteban trató de retroceder, pero Medina lo agarró del brazo, lo inmovilizó detrás de la espalda. «Suéltame», gritó Esteban. «No tenéis derecho». «Nosotros sí». El agente Medina le encajó las esposas en las muñecas. «Y mucho». Esteban se retorció, intentó soltarse, pero el policía lo sujetó con fuerza. «¡Malena!», gritó con una voz mezcla de rabia y desesperación. «Te arrepentirás. He desperdiciado mis mejores años contigo, viviendo con una aburrida que solo sabe hablar de su ciencia. Aburrida, fría, inútil». «Cállate», dijo Malena en voz baja, con voz de hielo. «Cállate de una vez». Esteban se quedó callado, mirándola con odio. Luego lo volvieron hacia la puerta y lo condujeron hacia la salida. Caminó tropezando, sin dejar de murmurar maldiciones. Malena permaneció inmóvil y le siguió con la mirada. Cuando la puerta se cerró tras él, sintió que la tensión de los últimos días se desvanecía. Le fallaron las piernas y se agarró al respaldo de la silla. «Malena», Isidro la cogió por el codo. «¿Te encuentras bien?». «Sí», asintió ella. «Solo cansada». «Se acabó», dijo en voz baja. «Ya no podrá haceros daño ni a ti ni a tu padre». Malena volvió a asentir, incapaz de hablar. El inspector Rojas se acercó a ella. «Señora Izquierdo, tendrá que declarar en comisaría», dijo. «Pero eso puede hacerlo mañana. Hoy es usted libre». «Gracias», dijo Malena. Se despidió de los policías, dio las gracias a Uribe, aunque éste se sintiera incómodo mirándola a los ojos. Luego bajó a la calle con Isidro. Había dejado de llover, pero el cielo seguía gris y bajo. «¿Quieres que te lleve?», se ofreció Isidro. «No, gracias». Malena negó con la cabeza. «Tengo que ir a ver a mi padre. Al hospital». «Vale». Isidro le pasó el brazo por los hombros. «Aguanta. Y llámame si necesitas algo». «Gracias». Malena sonrió débilmente. «Por todo». Subió al coche y condujo hasta el hospital. La carretera era lenta. Había atascos por la lluvia, pero Malena no tenía prisa. Condujo y pensó en que todo había terminado. Esteban había sido detenido. Papá estaba a salvo. Pero, de algún modo, no sentía alivio en su interior. Solo había vacío. En el hospital, subió al tercer piso y caminó por un pasillo conocido. Abrió la puerta de la sala y entró. Osvaldo estaba tumbado en la cama, conectado a una vía. Tenía los ojos cerrados y respiraba con dificultad. Malena se acercó en silencio y se sentó en una silla junto a la cama. Osvaldo abrió los ojos y la miró. «Malena», susurró débilmente. «¿Has venido?» «Por supuesto, papá». Ella le cogió la mano, con cuidado, temiendo hacerle daño. «¿Qué tal estás?» «Cansado», exhaló. «Muy cansado». Se quedaron en silencio. Fuera de la ventana oscurecía lentamente, a pesar de que solo eran las 5 de la tarde. El día gris de Buenos Aires se desvanecía, y en algún lugar muy por debajo, la ciudad bullía, viviendo su vida, ajena al hecho de que un hombre estaba muriendo aquí, en esta pequeña habitación. «¿Se encuentra bien?», preguntó Osvaldo mirando a su hija. «Pareces diferente». «Ya está todo arreglado», dijo Malena en voz baja. «Todo se arreglará». No quería contarle lo de Esteban. No quería decirle que su marido había planeado robarle, que lo habían detenido, que su matrimonio había terminado. Papá estaba demasiado cansado, demasiado débil. No necesitaba esta noticia. «Bien», sonrió Osvaldo débilmente. «Me alegro». Cerró los ojos y su respiración se hizo más uniforme.
Malena se sentó cogiéndole de la mano y mirando por la ventana. Fuera del cristal el crepúsculo se espesaba. Las luces de las ventanas de los edificios vecinos estaban encendidas. La ciudad vivía, respiraba, se movía, y aquí estaba tranquila y quieta. Malena pensó en el poco tiempo que le quedaba. Los médicos decían que meses, tal vez semanas. Miró a su padre, su rostro marchito, la mano que se había vuelto tan delgada, casi transparente, y las lágrimas fluyeron solas, en silencio, por sus mejillas. No le soltó la mano. Se quedó sentada y llorando, mirando por la ventana, donde el día se desvanecía tras el cristal.